Hola mis amigos, hola, bienvenidos a un año más, una semana más del Poder de la Enseñanza, su canal, así se llama el canal, soy Omar, muchas gracias por acompañarme un año más, es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras. Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, para mí es un gran placer el poder estar un año más a través de las escrituras. Este año estudiaremos un canon. Para los que son de la iglesia, un canon muy conocido como es el libro de Mormón, el cual está en la parte superior, nos corresponde lo que es la primera semana de enero del año, que viene a ser del 1 de enero al 7 de enero. Como saben, estamos estudiando, y si no lo saben, pues les presento, estamos estudiando un manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se llama el manual Ven, Sígueme. Vamos a ver lo que es el episodio 1 y el día de hoy nos corresponde lo que es la introducción al libro de Mormón o la introducción del libro de Mormón. Así que bienvenidos a la primera semana del año y del nuevo libro que estudiaremos, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, así sea el nombre del libro. Empezamos este nuevo año 2024 con mucha alegría por saber que empezaremos este libro apasionante para muchos y quizás novedoso para los que no lo han leído y no lo han considerado pues como un canon importante de las escrituras. En este año iba a variar el diseño de la página, les comento. Si ustedes me han seguido el año pasado, se parecen las páginas, lo que ves en la pantalla ahorita, para que no sea monótono, ¿verdad? Lo iba a cambiar, pero también aprendí que la imagen de Jesucristo está bien, porque es el centro de nuestras clases y lo debe ser siempre que enseñemos el Evangelio. Así que he decidido dejarlo por ahora. Por lo tanto, quedará la imagen de Jesús, tal como apreciamos. He variado los colores, sí, de la diapositiva, para que puedan diferenciarlo entre este año y el año pasado, y que indica pues un nuevo año. He añadido también la palabra episodio 1, tal como dice ahí, y va a ir cambiando eso de acuerdo a los que quieran pues buscar las clases para que sean más fáciles de encontrar. Saludo a todos los que nos siguen, siempre leo sus comentarios, muchas gracias, agradecido siempre por acompañarnos y por expresar sus opiniones, sus comentarios y sus buenos deseos que ustedes tienen hacia mi persona. Gracias también por suscribirse a las clases si nos siguen. Y qué grato gusto para mí es poder compartir el Evangelio, edificarnos todos, saber sobre todo de que están aprendiendo el Evangelio. De verdad que para mí es un gusto, es un placer, que de repente contribuyo un granito de arena. Eso me hace inmensamente feliz. De verdad, hay muchas personas que ya le están tomando el gusto a las escrituras y eso es bueno. Bueno por ustedes, felicítense también, a ponerse las ganas que empezamos un nuevo año y hay nuevas escrituras por aprender. Así que este año empezamos el libro de Mormón, un libro muy querido por muchos y muy criticado también por muchos, ¿eh? Así tiene de los dos bandos. Este año sumérgete, te invito a que te sumerjas en su estudio para conocer la verdad, para que tu fe aumente, para que conozcas por ti mismo si es verdadero o no es verdadero. Si me acompañas, mira lo que te voy a decir, si me acompañas, cada semana te estaré dando, según el manual, las clases con algunas pautas e ideas para que puedas entenderlo mejor y aplicarlo en nuestras vidas. Espero que me acompañes un año más. Así que va a ser toda una aventura. Voy a presentar una canción. Es una canción muy bonita que trata acerca del libro de Mormón. Es una canción muy conocida. Si tienes tiempo en la iglesia, espero que la recuerdes. Los subtítulos los he puesto en español para que los entiendas. Está en inglés. La canción es en inglés. Está en inglés los subtítulos, pero yo he añadido, para que más o menos lo entiendas, he tratado de que pueda ser entendida, tratar de corregir el idioma, para que la canción sea pues entendida en la traducción. La cantante es Felicia Sorenson. Hay que darle pues los méritos al que canta, ¿verdad? Es miembro de la iglesia, estudió en la BYU y ahora vive pues en Utah. La canción se llama Para Nuestros Días. Una gran cantante, una bonita canción. Espero que les guste. Escuchemos un momento y luego sigamos con la clase. Spoken to us from
of the ground. This voice from the past, now heard in our day, is a work and a wonder today. A voice we can trust, that cries from the dust, and it's speaking to us in our day when people hunger for our time, when good men wander. A book is designed to give help divine for our day. The words of a book that shine as a light have opened our eyes and restored our sight. This light of the Lord that shows us the way is a marvelous work and wonder, a light for our time, to brighten our minds. It gives sight to the blind in our day when people hunger for our time, when good men wander. A book is designed to give help divine for our day. This world of books, like an iron rod, leads to the fruit of the love of God. In our day when people hunger for our time, when good men wander, a book is designed to give help divine for our day. Espero que te haya gustado la canción, la hayas recordado. Es una canción antigua, de seminarios, me parece que es. Y de verdad que creo que es acorde. La letra es hermosa, la letra, bueno, la canción también, la música. Habla de un libro diseñado para nuestra época, para nuestros días, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente buena se pregunta, cuando la gente buena tiene preguntas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido preguntas, hemos tenido dudas? Entonces yo creo que este libro, que es el libro de Mormón, pues es obviamente ha venido para darnos respuestas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha suscitado mucho interés y debate a lo largo de los años, como es la introducción al libro de Mormón. ¿Cuántos de ustedes están emocionados de estudiar el libro de Mormón este año? ¿O no? ¿Estás emocionado o no estás emocionado? Bueno, veremos muchos temas, así que va a ser un viaje emocionante. Al empezar te voy a decir algunas verdades. Mi amigo, por ejemplo, yo brindo información en este canal, en este video, y te quiero ayudar en tu fe, pero el que lo tiene que buscar eres tú. Yo brindo la información y tú tienes que hacer tu parte, leer, analizar, pero sobre todo preguntar a Dios y de esa manera sabrás la verdad. La verdad no se puede transmitir de una persona a otra, de un familiar a otra familiar, de un padre a un hijo, porque cada uno lo tiene que buscar. No se transmite, no es hereditario. La verdad no es hereditaria.
Debes saber que si solamente escuchas los videos, las posibilidades de que tu fe aumente son mínimas. Mira lo que te digo, ¿eh? Si solamente escuchas los videos o los vídeos, las posibilidades de que tu fe aumente son mínimas. Porque tienes que estar en momentos donde puedas hacer que el Espíritu te ayude. Si escuchas los videos y comparas con tus escrituras, las posibilidades son más altas. Ahora, si escuchas los videos, los meditas, los comparas con tus escrituras y luego preguntas a Dios si es verdad, déjame decirte que encontrarás la verdad. Esa es la forma correcta. Así conocerás la verdad de todo. No hay otra manera. El Libro de Mormón es un texto religioso único y central para la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como la Iglesia Mormona o como los Mormones. Este libro fue publicado por primera vez en 1830 y ha dejado pues una marca indeleble en la historia religiosa de América. Pero, ¿qué hace que la introducción al Libro de Mormón sea tan intrigante entonces? Me puedes hacer esa pregunta, ¿sí? De repente. Bueno, es el punto de partida en un relato épico que se desarrolla en la Antigua América. El Libro de Mormón habla de la Antigua América. El libro fue traducido por José Smith o por Joseph Smith Jr., porque así se llamaba el papá también, ¿verdad? Por José Smith hijo, a partir de las planchas de oro entregadas por un ángel llamado Moroni, ángel que no encontrará su nombre en la Biblia. Ni para que lo busques, ya te voy diciendo. No lo vas a encontrar. Ese nombre no se encuentra en la Biblia. Pero que conocerás en este libro, en el Libro de Mormón. Sin embargo, este relato ha sido objeto de controversia y escepticismo por parte de muchos críticos, de algunos críticos. Ahora, vamos a profundizar en la historia de la introducción al Libro de Mormón y al explorar su contenido clave y examinar cómo ha influido en la fe, en la iglesia, en la cultura mormona. Pues. También discutiremos algunas de las perspectivas críticas que rodean su origen, por ejemplo. Así que prepárense para un viaje informativo, porque todo lo que les doy es información y esclarecedor sobre un libro que ha impactado profundamente a millones de personas, este libro, en todo el mundo, obviamente. Vamos a desentrañar los secretos y misterios detrás de la introducción al Libro de Mormón, así que veremos. Y la pregunta que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a desentrañar? Porque es una parte fundamental de este texto religioso y nos proporciona información clave sobre su origen y propósito. Esta introducción es breve pero poderosa y vamos a desglosarla paso a paso. Empezaremos diciendo que en primer lugar nos habla de un hombre llamado Joseph o José Smith Jr. ¿Verdad? Como les dije, su padre pues llevaba el mismo nombre y por eso se conoce el Junior. ¿Quién fue el profeta encargado de traducir el libro? José Smith el hijo. Esto es un punto de partida crucial, ya que el papel de José Smith en la supuesta creación del Libro de Mormón es fundamental para nuestra fe. José Smith no llega a crear el Libro de Mormón. No llega a crear o a hacer el Libro de Mormón. Hago un paréntesis para dar un comentario para mí que es vital. Vital quiere decir de vida o muerte, es decir, importantísimo. José Smith no tenía educación. Era un muchacho ignorante, con una educación muy, pero muy básica, por lo que es dificilísimo crear o hacer un libro, porque para ello tenía que saber muchísimo de la Biblia para que concatene. Concatene quiere decir para que se amarre así como una cadena. Es decir, que haya relación. Al escribir el Libro de Mormón, tienes que conocer un poco la Biblia, bastante de la Biblia, para que haya esa concatenación, esa unión entre el Libro de Mormón y la Biblia. La pregunta es, ¿y José Smith no la podía tener? No. ¿Por qué? Porque no tenía educación, mucha educación. Su educación era muy básica. Yo les comento algo.
conocí el evangelio de esta iglesia, mi nombre es Omar, yo conocí la iglesia a los 14 años y había pasado, miren lo que les comento, algo para que me vayan conociendo, y yo había pasado por la iglesia católica, donde había hecho retiros espirituales. He hecho varios retiros espirituales en la iglesia católica, obviamente. Los mejores, por cierto, déjenme decirle, hago un paréntesis aquí agradeciendo esos retiros espirituales que han sido los mejores que he tenido en mi vida. Algo que me apena que no se haga en nuestra iglesia, pero bueno, pues son formas, ¿no? Y hay que seguirnos a lo que manda la iglesia, nuestra iglesia. Ahora, había un sacerdote, por ejemplo, que le encantaba enseñar las escrituras como clases, ya no en la misa, no en la parte. Y la iglesia se llenaba. Buenísimos mensajes que nos daba a todos los que asistíamos. Un gran hombre era, un sacerdote que le gustaba enseñar con las escrituras. No había misa, sino clases en la iglesia. Luego de ello yo he estado con los adventistas, los cuales pues me hicieron conocer más las escrituras, como el Antiguo Testamento, y memorizar muchísimos pasajes y conocer historias de las escrituras. Luego estuve con los testigos de Jehová, donde el estudio fue más arduo de la Biblia y teníamos que prácticamente recitar pues los pasajes casi de memoria. Hago mención esto, no por sentirme orgulloso de eso, ¿verdad? Hago mención que prácticamente recitar pasajes casi de memoria. Nosotros allí con los testigos teníamos que prácticamente sabernos de memoria los versículos y teníamos que saberlo varios. Y buscar las escrituras y encontrarlo era interesante, porque yo era muy joven en ese tiempo. ¿Y por qué hago mención esto? Hago mención también que yo aparte estaba en el colegio, la escuela. ¿Por qué lo menciono? Porque a esa edad, y te invito a que lo recuerdes tú también, mi amigo, recuerdes a esa edad que tú tenías, a los 14 años, era imposible pues crear un libro, y más si se tiene relación con la Biblia, mucho más. Hacer lo que encaje es complicadísimo, no lo puedes hacer, es complicado. Haz la prueba. Ni ahora que tenemos más información se puede hacer. Yo hablo del enlace que tiene que haber, de la ayuda que proporciona el Libro de Mormón para entender más la Biblia. Ese enlace no es difícil, es dificilísimo, ¿no? Y más si tú sabes por historia que José Smith pues no tenía educación. Y ahora con tanta información hacer lo que encadene, que concatene, es difícil, imagínate en esa época. Es muy complicado. Muy difícil. Entonces, los que dicen que José Smith creó o hizo el Libro de Mormón, se equivocan. Así de simple. José Smith lo traduce. Traducir es pasar de un idioma a otro. Luego, la introducción nos presenta la historia de las planchas de oro que fueron entregadas a José Smith por el ángel Moroni. Estas planchas contienen una narrativa escrita por antiguos profetas en las Américas y se tradujeron para convertirse en el Libro de Mormón, tal como lo conocemos hoy en día. Ahora es importante señalar que esta introducción también ha sido objeto de escrutinio y críticas. Los críticos argumentan que no hay evidencia arqueológica que respalde las afirmaciones del Libro de Mormón. Quieren evidencia arqueológica. Y que su origen es cuestionable, pues dicen ellos. Así dicen los críticos. Los creyentes en la Biblia dicen que no hay evidencia arqueológica del Libro de Mormón. Los que ellos sí creen en la Biblia, pero cuando hablan del Libro de Mormón dicen no hay evidencia arqueológica. Así que este libro no es verdadero. Es decir, que quieren saber con la arqueología que el Libro de Mormón es verdadero. Y uno se puede preguntar, ¿verdad? Uno se puede preguntar, ¿se tiene que demostrar? Pero también yo hago la pregunta, porque yo pregunto. Me haría entonces la pregunta siguiente. Bueno, pues, a ver, si tú quieres que la arqueología te demuestre que existe el Libro de Mormón, que existió gente aquí de la cual se habla del Libro de Mormón,
Entonces demuestren ustedes, los que creen en la Biblia y en la arqueología, demuestren dónde está el arca de Noé. ¿Mm? ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el arca de la alianza del pueblo hebreo que ves a la izquierda? ¿Dónde? Así hay muchísimas cosas que no se sabe. Lo que no dicen es que la arqueología todavía es mínima. Si tú quieres que yo te demuestre, ¿verdad? Que yo te demuestre que todo lo que está en el libro de Mormón en base a la arqueología está en las Américas, es complicado. Pues tú demuéstrame también, así como me pides, demuéstrame también que todo lo que dice el Antiguo Testamento, la arqueología, en base a la arqueología, está en la Biblia. Y ya te puse el ejemplo. A ver, ¿dónde está el arca de Noé? El arca de Noé puede ser inmenso. ¿Dónde está? No se encuentra hasta la fecha. ¿Dónde está lo que es el arca de la alianza del pueblo hebreo? No se encuentra. Hasta la fecha está perdido. Entonces, porque está perdido o no se encuentra, no podemos decir que no existe o que no ha existido. Eso es absurdo. ¿Y por qué? Porque la arqueología todavía es mínima. Así de simple. Otro ejemplo, y ojo, siempre he puesto de ejemplo a las culturas peruana y a la cultura mexicana y guatemalteca. Siempre lo he puesto en mis clases y siempre la pongo porque conozco un poquito. Vamos a poner ejemplo. En Perú, que son descendientes de los incas, te doy un poco de historia, por ejemplo, no saben, pues, los peruanos no saben, y lo habla un peruano, yo soy peruano y por eso lo digo, con base y con sustento, no para que se ofendan mis amigos o mis hermanos o mis paisanos peruanos, pero es la verdad. Nosotros, o bueno, los peruanos, que son descendientes de los incas, no saben su origen de los incas. Simple y fácil y claro. Para explicar el origen de los incas, que a veces lo he mencionado ya en las clases, han creado leyendas. ¿Quiénes? Los historiadores, pues. Pero una leyenda no quiere decir que sea cierto. Y no por eso vamos a decir que no existieron los incas. Sería absurdo. Dicen que el inicio fue con dos incas que salieron del lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo, ¿no? Que queda en la parte sur del Perú. Y salieron dos personajes, Manco Capo y Mama Julio, salieron dos, se emergieron del agua, salieron y llegaron al Cusco, caminando obviamente, está lejos, ¿verdad? Caminando, pero bueno, pues en esa época, en ese tiempo, llegaron al Cusco y fundaron el Cusco. Y empezaron los incas. Ese es el origen. ¿Cómo lo ves? Absurdo, ¿verdad? Pero a ver, ¿alguien que discute eso? No hay nadie. Nadie. Todo eso se enseña en la escuela. Todas las escuelas peruanas aprenden esas historias. Nadie lo discute. Y no porque seamos jóvenes o sean jóvenes los que están en la escuela, sino ¿por qué? Porque ya no hay más. No se sabe el origen. O sea, los adultos no podemos discutir eso, porque no se sabe, pues, simple. La arqueología es mínima y no hay respuestas. Y como no hay respuestas, asunto cerrado. Se cerró el asunto, ya está, se acabó. Ahí queda. Que alguien se atreva a cuestionar eso, nadie lo va a hacer. Todo se calla. Pero sí quieren encontrar el mínimo detalle de lo espiritual del libro de Mormón. Ahí sí quieren encontrar lo más mínimo. ¿Ves lo contradictorio que es la vida a veces? ¿O el mundo? ¿O los críticos? Lo mismo, tal como ves la imagen, sucede con los mayas. Que alguien me diga cuál es su origen exacto de los mayas. Nadie puede hacerlo. Nadie puede decirlo. No hay. No se sabe su origen. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿no existieron los mayas? ¿Podemos decir eso? Si tú dices que no existen los mayas, pues será porque no conoces México. Pero ahí están las pruebas. Pero ¿cómo dices tú con exactitud que existe? No puedes decirlo, no hay. En resumen,
¿Por qué hago mención esto? Porque en resumen es la introducción al libro de Mormón, es el punto de partida para una narrativa religiosa única que ha influido profundamente en la fe y la cultura mormona. Ya sea que lo veas como una obra divina que fue traducida, y si quieres verlo como creación de José Smith, ya depende de ti. Es innegable que el libro de Mormón ha dejado y deja una huella duradera en la historia religiosa de América. Esto hay que aceptarlo. Este libro deja y ha dejado huella en las personas y dejará huellas en las personas. Este libro sagrado es más que una historia antigua. Es un testimonio poderoso de Jesucristo y su evangelio restaurado. Eso tenemos que saberlo. Es importante saber también, hago un paréntesis, un poquito de historia. La historia dice que cuando los españoles, oye bien lo que dice la historia, cuando los españoles, porque fueron los españoles, entre comillas, que llegaron a las Américas a conquistar, se encontraron con indios. Es más, lo vieron a Colón, Cristóbal Colón, el fundador, el descubridor de América. Y nadie les hizo nada porque eran blancos, de barba, cuando vieron a los españoles. Los incas, cuando los vieron a los españoles llegar al Perú, prácticamente no les hicieron nada, porque eran blancos, altos y en caballo, que supuestamente ellos esperaban dioses que habían venido. La pregunta es, eso dice la historia, lo dice la gente que no es de la iglesia, lo dicen los historiadores. Por eso lo aceptan a los españoles, no los agarran de guerreros inmediatamente, porque esperaban a un dios blanco. Qué curioso, ¿verdad? Sin embargo, los historiadores no se preguntan de dónde, cómo. Pero si los historiadores, al hacerse esa pregunta, uniesen el libro de Mormón, encontrarían la respuesta y sería más fácil. Pero no lo hacen. Este libro es más que una historia antigua, es un testimonio poderoso de Jesucristo y su evangelio restaurado. José Smith y la traducción, exploremos cómo José Smith afirmó haber recibido las planchas de oro de parte de Moroni y cómo se llevó a cabo este proceso de introducción. Son 3 puntos. Primero, las planchas de oro y su contenido, una historia de antiguas civilizaciones en las Américas, sus profetas, sus enseñanzas. Veremos cómo este contenido se compara y contrasta con la Biblia y cómo ha influido en la teología de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo. También vamos a ver el propósito del libro de Mormón. En la introducción, ¿cuál es el propósito del libro de Mormón? Que fue escrito para el convencimiento de los judíos y de los gentiles. Hermano, ¿y dónde estoy yo? Nosotros estamos dentro de los gentiles. Que es verdad, de repente ya no lo somos porque hemos abrazado el evangelio, pero éramos gentiles. Exploraremos qué significa esto y cómo el libro se ha utilizado en la predicación y la conversión en la fe de nuestra iglesia. También veremos un debate y una crítica en el tiempo que estudiemos este libro, que a medida que profundizamos en estos aspectos clave, también abordaremos algunas de las críticas y controversias que rodean al libro de Mormón. Los críticos han planteado preguntas sobre su autenticidad histórica y su relación con la tradición cristiana, obviamente. A través de esta exploración esperamos arrojar luz sobre su origen, contenido y la relevancia en la actualidad. Así que prepárense para un viaje enriquecedor mientras desentrañamos los misterios de la introducción al libro de Mormón y continuamos explorando su contenido en las próximas clases.
Ahora, como te estás dando cuenta, te voy narrando la historia, pero también te menciono los puntos que los críticos no toman en cuenta. Es decir, te menciono cómo responder a los críticos de José Smith, por ejemplo, y del Libro de Mormón, los que dicen que no es verdad y que no existe. Bueno, yo respondo esas dudas y preguntas. Sería bueno que los anotes, ¿ah? Anótalas. Es bueno conocerlo. Veamos, por ejemplo, la aparición del Libro de Mormón. La aparición del Libro de Mormón es un evento que ha desconcertado y asombrado a millones de personas en todo el mundo. Aquí está el resumen de lo que vamos a explorar hoy. La visión, por ejemplo, inicia con la visión inicial de José Smith. Según lo que sabemos, todo comenzó en la primavera de 1820, cuando un joven llamado Joseph Smith tuvo una visión en la que Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron. Esta experiencia, conocida como la primera, porque tuvimos muchas más, la primera visión, sentó las bases para la restauración del Evangelio y eventualmente llevó a la traducción del Libro de Mormón. Otro punto para saber que esto es verdad, hay un orden en lo que menciona José Smith, porque bien pudo haber dicho que primero se le apareció Moroni y después tuvo la primera visión. Pero no dijo eso José Smith, sino que hay un orden y hay una lógica. Primero fue la primera visión para que haya sentido, y luego fue la visita de Moroni. Entonces luego vemos los encuentros con el ángel Moroni. En 1823, 3 años después, José Smith afirmó haber tenido una serie de encuentros con el ángel Moroni, quien le había revelado la ubicación de las planchas de oro que contenían el texto del Libro de Mormón. Estas planchas se encontraban enterradas en una colina cerca de su hogar en Palmyra, Nueva York. Otra lógica, no fue en la primera visita que se le dijo que vaya y saque las planchas y las traduzca. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también hay un orden. Era muy joven José Smith cuando recibe la primera visión. Y cuando recibe la visita del ángel Moroni, también José Smith era muy joven. Tenía que prepararse. No olvidemos que su educación era muy básica. Así que él tenía que ser instruido. Y eso toma tiempo. Es un ser humano. Mientras el ser humano desconoce, hay que enseñarle. En este caso, es Moroni quien lo capacita. La traducción de las planchas de oro. A lo largo de varios años, José Smith trabajó en la traducción del contenido de las planchas de oro, con la ayuda de instrumentos divinamente preparados, proporcionados, como el Urim y Tumim, por ejemplo, o el Urim y Tumim. La traducción resultó en lo que ahora conocemos como el Libro de Mormón. ¿Por qué menciono el Urim y Tumim? Si esto se hace en el Antiguo Testamento, esto es muy complicado que lo mencione alguien que no sabe las Escrituras. Hermano, no entendí esa parte. Ok. José Smith menciona que él fue o él tradujo las Escrituras a través de un medio como es el Urim y Tumim. La pregunta es, ¿por qué José Smith mencionó el Urim y Tumim? Es muy difícil. Esto se menciona, el Urim y Tumim se menciona en el Antiguo Testamento, pero es muy complicado que lo mencione alguien que no sabe, que no conoce las Escrituras. Ya te mencioné mi pasado, y en ninguna iglesia lo menciona del Urim y Tumim. Si esto se menciona en el Antiguo Testamento, esto es muy complicado que lo mencione alguien que no sabe las Escrituras, como José Smith. ¿Por qué lo hizo José Smith? Si él está inventando esta historia de las planchas y su traducción, ¿de dónde entonces sacó esto? José Smith tuvo que haber sido un erudito en las Escrituras, y no lo era. Tuvo que tener una Biblia que lo haya escudriñado minuciosamente, y eso no es verdad. Son puntos para que uno se haga la pregunta, ¿cómo
el origen del Libro de Mormón es verdadero. El proceso de la publicación, veamos. En 1830, el Libro de Mormón fue publicado por primera vez en Palmyra, Nueva York, marcando el inicio oficial del movimiento de la iglesia, el movimiento mormón. Esto dio lugar a la formación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días bajo la dirección de José Smith. ¿Para qué publicar el Libro de Mormón? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué lo hizo José Smith? ¿Cuál sería el objetivo si José Smith estaba inventando todo esto? Si el Libro de Mormón menciona acercarnos más a Cristo, ¿cuál es el objetivo de que invente este libro José Smith? ¿Para qué lo hace? La aparición del Libro de Mormón generó una variedad de reacciones, desde la adhesión ferviente de seguidores hasta la crítica y el escepticismo de críticos y detractores. En resumen, la aparición del Libro de Mormón es un acontecimiento fundamental en la historia religiosa de América, ya sea que lo veas como un evento divino o como una historia de fe y misterio. Es innegable que ha dejado una huella, ya depende de uno cómo lo veamos. Entonces, ¿estás listo para estudiar el Libro de Mormón? Si nunca has estudiado el Libro de Mormón antes, este sería una excelente oportunidad para estudiarlo. Así que a ponerse meta. Esta es tu oportunidad y si ya lo has hecho, te aseguro que al estudiar este año y seguir estas clases aprenderás mucho más. Te invito a que te sumerjas en esta aventura. Yo he sido maestro de institutos en la iglesia y los domingos también enseñaba en la escuela dominical. Y este libro tiene su encanto para enseñarlo. Te voy confesando desde ahora, no conozco tanto el Libro de Mormón. Conozco sus historias y sus enseñanzas, pero no sé muchas escrituras de memoria, por si acaso. No soy de citar tal versículo en tal capítulo. Yo no soy de esa manera si hablamos del Evangelio. O tal personaje de tal capítulo. No tengo yo esa habilidad. No ha sido mi fuerte, pero es la oportunidad de hacerlo. Tengo una gran pasión por enseñar esto, así que vamos a empezar. Es importante que también puedas hacer tu parte, porque si solamente escuchas mientras estás ocupado, o estás haciendo tu comida, o estás cocinando, o estás haciendo otras cosas, es complicado que tu aprendizaje sea profundo y se incremente. Así que si vas a estudiar las escrituras en papel, saquen sus marcadores de las escrituras y saquen sus diarios. Es hora de que nos conectemos. Y si es digital, sería bueno que tengas un cuaderno de apuntes para que puedas anotar. Lo importante es que tengas algo frente a ti que te guste usar. Es importante saber que tienes que usar lo que más te gusta, porque será un cuaderno que usarás y que lo tendrás como ayuda. Vas a recurrir en todo momento al cuaderno. Necesitas poder tener un libro de ejercicios para escribir en estas escrituras. Acostúmbrate a tener cuadernos de apuntes porque eso te ayudará en tu aprendizaje. La idea es que mientras estudias, escribas las ideas principales. Eso harás cuando primero leas tus escrituras. Escribe, no importa cómo lo hagas, pero empieza. Luego, pon tus pensamientos y todas las cosas que están aquí para que puedas estudiar. Y recordar ahora, a medida que lleguen las impresiones y los pensamientos, anótalas. Es muy importante anotarlas. Piensa en una escritura e imagínala. Entonces, ¿para qué? Para este año quiero que establezcas tu meta en el Libro de Mormón. ¿Y cuál es tu meta? Vas a hacer en tu estudio de Ven, Sígueme, ¿cuáles son tus metas? Tenemos un año para hacerlo. Toma nota, por ejemplo. Todo el Libro de Mormón tiene 239 capítulos. Busca un cuaderno que tenga esas páginas y puedes quizás hacer un capítulo para cada hoja. Al decir cada hoja me refiero a cada cara de la hoja. Una hoja de cuaderno tiene 2 caras, por lo que si compras un cuaderno de 200 hojas, entonces vas a tener 400 caras y te va a alcanzar. Solo te estoy dando ideas.
Quizás uses cuadernos grandes y puedas tener más espacio. Podemos recibir respuestas, experiencias reveladoras, tener dirección en la vida. Por ejemplo, veamos una cita. El presidente Benson, Ezra Benson, enseñó: hay un poder en el libro que empezará a fluir en la vida de ustedes en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la tentación. Encontrarán el poder para evitar el engaño. Encontrarán el poder para mantenerse en el campo estrecho y angosto. Qué bonito. ¿Eso quién lo dijo? El presidente Benson. Enseñanzas de los presidentes de la iglesia, Ezra Benson. Ahora, quizás me pregunten: hermano, ya he leído el libro de Mormón. He leído muchas veces. ¿Para qué voy a leerla otra vez? ¿Qué gano? ¿Cuál sería la novedad? Mejor me veo una película, hermano. O sigo la serie que estoy viendo. Es más emocionante. Te contaré lo siguiente para que entiendas. Cuando preguntan por qué tengo que leer otra vez el libro de Mormón, si ya lo he leído, te voy a dar la respuesta simple. Hay que leer otra vez porque el tiempo pasa, porque la vida avanza y porque nosotros cambiamos. Cuando yo he leído las escrituras hace años, cuando era joven, tanto la Biblia como el libro de Mormón, anotaba ciertos acontecimientos, lo que me gustaba en esa época. Pero cuando pasa el tiempo, tus gustos cambian, tu vida ha cambiado, tus metas, deseos y objetivos cambian. Conforme pasa el tiempo, cambia. Eso les pasa a todos, hasta las tentaciones cambian. Cambian las personas que nos rodean. Antes queríamos aplicar a nuestras vidas, luego a nuestros hijos y quizás ahora para nuestros nietos. Eso es el motivo de por qué tenemos que leer las escrituras siempre. Porque cambiamos. Nuestra vida cambia y nuestros motivos también. Los desafíos, las tentaciones, los problemas. Una de las metas que debemos tener es siempre encontrar en las escrituras a Jesucristo. Ese es el objetivo. No debemos olvidar el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. No es una Biblia mormona. Ahora, ¿de qué se trata el libro de Mormón? De convencer al judío y al gentil que Jesús es el Cristo, el Dios eterno manifestándose a sí mismo a todas las naciones. Para mí el propósito del libro de Mormón es convencer a los judíos y a los gentiles que Jesús es que Jesús es el Hijo de Dios y es Cristo. Para nosotros, ¿cuál es el objetivo entonces del libro de Mormón? Es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas, poco después de su resurrección, porque pone valor a las doctrinas del Evangelio y describe el plan de salvación. Vamos a hacer otra prueba. Pongamos a prueba si lees el libro de Mormón durante el año. Verás si te acercas más a Cristo y a Dios. ¿Qué opinas? Han pasado 2 años. ¿Has estudiado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Te has acercado más a Dios? ¿Verdad que sí? Hermano, pero no es mucho. Obvio. Esto dependerá de cómo lo hayas hecho. Pero quizás haya sido un pasito. Poco a poco lo irás haciendo. Te desafío todos los días a que te sumerjas en este libro. Mientras estudias, mientras lees el libro de Mormón, la meta es meditar en tu corazón el mensaje que contiene y luego pedirle a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Pide con fe y obtendrás un testimonio de su verdad y divinidad por el poder del Espíritu Santo. Si este libro, el libro de Mormón, verdaderamente es de Dios. Entonces, también hay otra promesa que hizo Moroni en el libro, capítulo 10 de Moroni, versículo 3 y versículo 4.
Y está ahí, en la pantalla. Dice lo siguiente. He aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará por el poder del Espíritu Santo. Así que, prepárate, porque la aventura empieza y no te la puedes perder. Será muy espiritual. Te aseguro que tu fe y testimonio aumentará en base a tu fe. La importancia del libro de Mormón para nuestra iglesia es que es la clave de nuestra religión. Hermano, ¿y no es la Biblia? No lo es. Es el libro de Mormón. Si uno sabe que este libro es verdadero, lo demás es verdadero. Si uno sabe que este libro es verdadero, lo demás es verdadero. Si uno sabe que este libro es falso, entonces todo es falso, porque nuestra cimentación está sobre este libro. Que sea la clave de nuestra religión significa exactamente eso. Si este libro deja de ser cierto, la iglesia deja de existir. Otras iglesias se basan en la Biblia, que es algo más fácil. ¿Por qué es fácil? Porque cuando la Biblia deja de ser verdadera, entonces caerían esas iglesias. Es por eso que se acogen de ella. Los misioneros no salen a predicar la Biblia cuando van por la calle predicando. No lo hacen de la Biblia, sino del libro de Mormón. Todo se tiene que basar en la que diga el libro de Mormón. De tal manera que el investigador sepa no que exista la Biblia, sino que existe el libro de Mormón y que es verdadero. Por eso se le insta que lo lea y que pregunte a Dios si es verdadero. Para saber que es verdadero tiene que preguntar a Dios, por lo que la iglesia no engaña a nadie. Más bien cada uno se engaña a sí mismo, si es que no pregunta o si lo hace por alto. Algo que los opositores dicen es que la iglesia engaña. ¿A quién ha engañado? Si siempre lo dice, siempre a Dios, pida a Dios para saber si el libro de Mormón es verdadero. Tenemos que pedirle a Dios. Yo he sido misionero y siempre cuando enseñaba a los investigadores le decía lo mismo. Hermano, pida a Dios. Dios y usted a solas. Si usted tiene fe en su oración, será respondida. ¿Por qué vamos a tener miedo? Que Dios lo diga. Entonces la iglesia no engaña. Entonces nuestra iglesia no se basa solamente en la Biblia, sino en el libro de Mormón. Entonces tenemos que acogernos más al libro de Mormón que a la iglesia. Tenemos que acogernos más al libro de Mormón que a la Biblia. Tenemos que defenderlo en nuestra clave. Es nuestra clave. Es por eso que decimos que es la clave de nuestra religión. Mi hermano, si tú crees que este libro, si tú crees que el libro de Mormón es verdadero, entonces todo es verdadero. Porque no hay más. Esto tienes que saberlo. Tienes que saber que es la clave de todo. Quizás suene duro lo que voy a decir, pero lo que hago, lo hago porque es una verdad. Esto marca un hito, un punto en tu vida. Tienes que averiguar si este libro es verdadero o no. Si es verdadero, tienes que aceptar todo. Y si no es verdadero, decir hasta aquí nomás y me voy. Pero quizás digas, bueno, me voy entonces, pues hermano. ¿Por qué uno dice, bueno, me voy, pero no dice lo demás? ¿Y cuál es lo demás, hermano? ¿A dónde te vas? Hace unos meses mencioné que hay los que critican a la iglesia y los que defienden a la iglesia. Y dije que ambos, para mi parecer, una vez más, para mi parecer, ambos lo hacen mal.
Una de las preguntas, ambos lo hacen mal. Una de las preguntas que deberíamos hacer a los que critican a la iglesia es, por ejemplo, supongamos que la iglesia no es verdadera, por todo lo que ustedes dicen. Entonces, ¿nos vamos de la iglesia? Ok, perfecto, nos vamos. Pero al salir de la iglesia, ¿cuál es el objetivo? ¿Me voy a mi casa y no voy a pertenecer a ninguna iglesia? ¿O es que no necesitamos de ninguna iglesia? Es decir, que el mundo no necesita de una iglesia. Si no necesitamos de una iglesia, entonces ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Cristo? Preguntas simples, preguntas que hasta un reino, un niño las haría, pero no las hacen. Ahora, si defienden a la iglesia porque no hacen estas preguntas, una vez más, para defender a la iglesia hay que hacerlo bien, porque si no, se crean confusiones. Si no sabes defender a la iglesia, entonces no lo hagas, porque puede inducir al error y es más complicado luego enseñar el evangelio. Muchas veces uno quiere responder preguntas que los investigadores, pero muchas veces lo hacemos mal. Y cuando llegan los misioneros, es más difícil para poder enseñar, porque ya el miembro lo dijo. Solo enseñemos entonces a los investigadores pequeñas cosas, solamente les enseñemos pequeñas cosas, no les enseñemos demasiado. Te diré algo, yo no enseño a investigadores, les creo intriga y luego les digo que los misioneros les responderán. Dejemos que ellos hagan su trabajo, nunca minimicemos a los misioneros, ellos tienen el poder y la autoridad. Ahora, ¿qué dijo el elder o el presidente Ezra Taft Benson con respecto al uso del libro de Mormón? Ahora, voy a leer lo que dijo textualmente. Ahora, no hemos estado utilizando el libro de Mormón como deberíamos. Nuestros misioneros no son eficaces. Nuestros misioneros no son eficaces si es que obviamente no predican constantemente con el libro de Mormón. Fin del comentario. Tenemos que usar más el libro de Mormón porque es la clave de nuestra religión. No tengamos miedo. Tenemos que tener más fe. Usemos más el libro de Mormón. El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: me parece que ningún miembro de esta iglesia estará nunca satisfecho hasta que él o ella hayan leído el libro de Mormón una y otra vez y lo hayan considerado de modo que él o ella puedan dar testimonio de que es en realidad un registro inspirado por el Todopoderoso. Ningún miembro de esta iglesia quedará aprobado en la presencia de Dios que no haya leído seria y cuidadosamente el libro de Mormón. Es ilógico pensar que uno quisiera estar con los grandes líderes que han pasado todas las dificultades sin haber leído el libro de Mormón. Ilógico sería si estamos en todo lo que la Iglesia Restaurada dice sin creer en el libro de Mormón. Es decir, si no crees en el libro de Mormón, tampoco vas a creer pues en la iglesia, ni en el templo, ni las familias que son eternas, etcétera, etcétera. Así que medita bien y da tu opinión y decide. También puedes decir la célebre frase de Josué. ¿Recuerdas? Y dijo Josué a todo el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Josué capítulo 24 del 2 y el 15. Y dijo Josué a todo el pueblo de Israel: así dijo Josué: escogeos a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros, cambiando la frase de Josué, diríamos: escogeos que leáis, pero yo y mi casa leeremos y creeremos en el libro de Mormón. Este año es nuestra oportunidad. Es bueno saber que una parte del registro de donde se tomó el libro de Mormón está sellado. Al profeta no se le permitió romper los sellos y no vamos a recibir el registro sellado hasta que llegue el momento en que la gente
muestre su fe por su disposición a aceptarlo. Es decir, el Libro de Mormón es una parte importante, una parte solamente que se ha traducido. Todavía falta más. Cuando Moroni terminó el registro del Libro de Mormón, se le mandó sellar una parte de las planchas. Cuando José Smith recibió las planchas de oro de Moroni, de inmediato observó que alrededor de 2/3 de este registro estaban completamente unidos, impidiendo que se abrieran y se leyeran. David Widmer, uno de los 3 testigos, dijo: aproximadamente la mitad o 2/3 de las planchas de oro que se sellaron juntas, es decir, estaban unidas de una forma tan firme que era imposible separarlas. El profeta José se le ordenó no traducirlas y llamó a esta parte de las planchas la porción sellada. Sabemos que Dios dijo que la porción sellada sería revelada al mundo en su propio y debido tiempo. ¿Dónde dice eso? Éter capítulo 3 versículo 27. El mensaje de la porción sellada de las planchas es simple. Todavía tenemos mucho que aprender. Debemos estar agradecidos por el conocimiento que hemos recibido de Dios y reconocer las limitaciones de Dios, de dicho conocimiento. El Señor puede reservarnos mucho más. El Señor nos puede dar siempre más conocimiento. Puede enseñarnos mucho más si dejamos depositar plenamente nuestra confianza en Él. Nosotros, para terminar, tenemos el Libro de Mormón. Somos la única iglesia que tiene aparte de la Biblia como otro testamento de Jesucristo. Es por eso que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Esa es la idea. Aprendemos y tenemos que saber muy bien que el gran problema de la gente no sabe criticar y no sabe defender la iglesia. Hermano, ¿por qué dice eso? Te voy a explicar. El 90% del conocimiento que uno tiene es de fe. ¿Cómo es eso, hermano? Todo lo que uno sabe, todo lo que conocemos, el 90% de lo que conocemos o de lo que sabemos, el 90%, todo ese 90% de conocimiento es de la fe. La fe es creer en algo, pero que no lo podemos comprobar por uno mismo. No entendí, hermano. El 90% que tenemos de conocimiento es de fe. No entendí, hermano. Muy bien. Ejemplo, la Tierra es redonda. Así me enseñaron en la escuela y ahora por internet y también lo veo, pero yo no he estado afuera de la Tierra. Para verlo y decir, sí, es redonda. Yo no lo he medido, simplemente creo. Simplemente creemos. Entonces damos por sentado o verídico que la Tierra es redonda, en este ejemplo. Yo nunca me he hecho una prueba de paternidad, por lo tanto mi madre es mi madre biológica. Ella me ha criado con mucho amor y ha velado y vela siempre por mi bienestar. ¿Pero será mi madre biológica? Y creo que muchísimos, por no decir el 99% de personas, no se han hecho la prueba de paternidad, pero creemos que nuestros padres son nuestros padres, ¿o no? Nosotros creemos que nuestros padres son nuestros padres. Todos sabemos que en los hospitales ocurren o pueden ocurrir muchos cambios, y no lo sabríamos. Pero nosotros creemos que somos hijos de nuestros padres. ¿Por qué? Por fe. Simplemente creemos. Y a veces algunos nos parecemos, otros ni siquiera nos parecemos. Depende de los genes que uno tenga. Otra pregunta, ¿el hombre fue a la luna? Sí fue. Pero yo no estuve allí. Pero yo sé que el hombre fue a la luna. Yo creo eso. Yo sí creo en eso. Entonces, el hombre, el 90% de su conocimiento es de fe. Sabemos que las cosas en su mayoría, por fe lo sabemos.
Entonces no vengan a decir ahora que porque vamos a creer en Dios, o en Jesucristo, o en la Biblia, o en el libro de Mormón, creemos porque tenemos fe. Sí, mi hermano, tengo fe en Dios y Jesucristo, aunque no lo he visto, pero tengo fe. Tengo fe en la Biblia, aunque hay muchas cosas que me parecen increíbles. También tengo fe en el libro de Mormón, que es verdadero, así como tengo fe en muchísimas cosas que me rodean. ¿Y por qué lo menciono? ¿Que la fe es importante? Porque aprendemos que de acuerdo con tu fe, así te irá en la vida. Si tienes fe, nada te será imposible. Tienes que aprender a ejercer la fe, creer, depositar tu confianza. Este año recién empieza. Ponte la meta de poder leer, escuchar, escudriñar el libro de Mormón. Y te aseguro que tú mismo te darás cuenta que es verdad. El Espíritu Santo puede testificarte del libro de Mormón que es verdadero. Aun cuando no hayas visto las planchas de oro. Aún. A empezar con la lectura, mi amigo. Nos vemos la próxima semana para empezarlo. Que tengas una hermosa semana. Un nuevo inicio de año. Gracias por acompañarnos.